Hola a todos, bienvenidos a las historias de la ciencia. Aquí, miramos hacia atrás en el largo proceso mediante el cual la humanidad ha llegado a comprender el mundo. Cómo esas exploraciones, ensayos y descubrimientos han ido transformando poco a poco nuestra forma de ver el universo y a nosotros mismos. En las historias de la ciencia, convertimos la ciencia en una narrativa. La luz que cambió el mundo, el dilema de Oppenheimer y el poder nuclear. 16 de julio de 1945. Aún no había salido el sol en el desierto de Nuevo México, el viento apenas se movía. El aire era seco, casi cortante y de repente, una luz no era cualquier luz más intensa que el sol. Como si alguien hubiera prendido fuego al cielo. Segundos después llegó el sonido grave, retumbante, como si el mundo tosiera. Algunos guardaron silencio, otros se llenaron de júbilo y algunos, simplemente se quedaron quietos. Él estaba ahí. Observando aquella bola de fuego elevarse, no hubo vítores. Solo murmuró: me he convertido en la muerte, el destructor de mundos. Esa frase viene de un antiguo texto sánscrito de la India, no es un lema militar ni un informe científico, y lo más raro, quien la dijo no era soldado ni político, no vestía uniforme, no daba discursos, ni siquiera era especialmente hábil en experimentos, le gustaba leer poesía, dominaba el sánscrito y pasaba las noches pensando en el universo y la existencia humana. Parecía más un estudiante de filosofía, o un bohemio insomne, y sin embargo, se convirtió en el padre de la bomba atómica. Ahí surge la gran pregunta: ¿por qué alguien que estudia el cosmos estuvo a punto de destruir el mundo? Si creías que todos los científicos de niño solo resolvían problemas de matemáticas, a Oppenheimer te va a decepcionar. 1904, Nueva York, no en un sótano ni en un garaje, sino en un apartamento bastante decente. Ahí nació Roberta Oppenheimer. Su punto de partida no era una historia de pobre que se hace rico, más bien, nivel inicial con paquete de recursos incluido. Su padre, Julius Oppenheimer, hacía negocios de importación, en otras palabras, sabía hacer dinero. Su madre, ella Friedman, era pintora, es decir, sabía invertir tiempo en belleza. En casa era una mezcla curiosa: por un lado, libros de contabilidad, por el otro, lienzos y pinceles, y él quería ambos mundos. De niño, Oppenheimer no jugaba con juguetes normales, coleccionaba minerales. Sí, piedras. Otros niños: mira mi juguete nuevo. Él: observa esta piedra, su estructura es magnífica. Ya se nota algo raro, ¿no? Escribía cartas a sus amigos no para chismes, sino para discutir la estructura de los minerales. Los amigos probablemente solo se quedaban en silencio, pero eso era solo el principio. Aprendía idiomas a una velocidad absurda: inglés, por supuesto, francés, alemán, luego latín y griego, y aún no era suficiente. Miraba su biblioteca y pensaba: ¿por qué no algo más difícil? Entonces aprendió sánscrito, sí, el idioma cuyo alfabeto ni siquiera reconoces. Mientras otros adolescentes jugaban videojuegos, él leía el Bhagavad Gita. En el original no era superdotado, era otro nivel. Y lo más curioso, no solo era bueno en ciencias. También en humanidades. Amaba la poesía, amaba la filosofía, le gustaba preguntarse: ¿por qué existimos? Una noche normal para él, otros veían series, él leía poesía mientras meditaba sobre el origen del universo. Raro, ¿verdad? Pero era real. Así se forjó una combinación extraña: una persona capaz de discutir órbitas electrónicas y al mismo tiempo citar literatura clásica difícil de etiquetar. No era un científico típico, más bien un genio crossover. Pero ese tipo de personas tiene un problema: nunca se conforman. Para alguien normal, ser bueno en algo ya es suficiente. Para él, nunca bastaba, y así, avanzó sin descanso. 1922, Harvard, 3 años. Completó en 3 años lo que otros tardaban 4, y no solo física, química,
filosofía, literatura como pedir en un menú, esto un poquito, aquello también los profesores debieron pensar, este chico viene a estudiar o a saquear la biblioteca. Su rendimiento era excelente, pero lo más importante, empezó a ver la ciencia como una forma de entender el mundo, no solo como un trabajo. Eso sería crucial más adelante porque luego, usaría esa misma manera de pensar para entender la guerra y la destrucción. Pero en ese momento, solo era un joven un poco solitario, orgulloso, y, algo inestable parado en la línea de salida, con un futuro prometedor, pero sin rumbo claro. Entonces, otra vez, como un joven filósofo y poeta terminó construyendo la bomba atómica. Harvard aún brillaba, y él ya se embarcaba a Cambridge, Inglaterra, en 1925 sonaba como un upgrade, pero en realidad era modo infierno activado. Teoría, invencible experimentos, desastre total, instrumentos desobedientes, datos ilógicos, manos que no coordinaban con el cerebro y su mentor, del tipo severo y directo, no eres apto para experimentos. Para cualquiera, eso duele para Oppenheimer, más porque estaba acostumbrado a ser el mejor ahora, era el peor. La presión acumulaba, la ansiedad crecía, una crítica mínima era un drama, un fallo, un apocalipsis. Y un día, todo explotó. Literalmente, cosa curiosa, tomó una manzana y la manipuló. Sí, puso veneno objetivo, su mentor, un físico de renombre mundial, no era un problema emocional, era un crimen potencial. El humor negro, ese fue su único experimento químico exitoso en Cambridge. Por suerte, fue descubierto a tiempo. Los detalles son difusos, pero el final claro, no fue acusado. Familia rica y poderosa, problema resuelto. La escuela sí reaccionó. Psicólogo, seguimiento, poco común en la época. La lección, el problema no estaba en el mundo, estaba en él, y en el punto más bajo, tomó una decisión clave, dejó los experimentos de lado, se dedicó a la física teórica, cerebro sobre manos. Se fue a Alemania, al epicentro de la física cuántica, Göttingen, 1926. Ahí lo esperaba Max Born. Si a Oppenheimer era un torrente de ideas, Born era una máquina de precisión, contraste total, pero resultado perfecto. A Oppenheimer encontró su lugar, pensar, deducir, conectar ideas rápido, más rápido que cualquier derivación formal, y conoció a quienes se volverían leyendas: Niels Bohr, Paul Dirac, todos premios Nobel. Más tarde era como los Vengadores de la física, sin pelear, solo reinventando la realidad. Allí se transformó, de estudiante ansioso, casi criminal, a mente central del nuevo mundo cuántico. No era el más preciso, pero sí el más carismático, capaz de hacer brillar a los demás, una habilidad que, más adelante, sería vital. 1927, doctorado. Graduarse era rutina. Él, en cambio, regresó a Estados Unidos para incendiar la ciencia de otro continente, pero traía consigo su mayor desafío: talento desbordante, y emociones inestables, capaz de asombrar en clase y derrumbarse en privado, demasiado inteligente para su propia estabilidad, y esa tensión, sería la constante en su vida, desde la creación de armas hasta el peso de la historia sobre sus hombros. Llega a Estados Unidos con lo último en física europea. Es 1929, California. El sol brilla, el clima acompaña, pero la física teórica en América, bueno, dejaba que desear, y él estaba ahí para cambiar eso. La Universidad de California en Berkeley se convierte en su escenario principal. También deja huella en el Instituto Tecnológico de California. En pocas palabras, empieza a actuar en dos frentes. Clases de día, discusiones de noche, seminarios los fines de semana. Al principio, los estudiantes no entienden nada. Este profesor es distinto, no sigue el libro de texto.
Ni los pasos habituales, es como si estuvieras viendo a alguien pensar en vivo mientras explica un concepto, ya salta al siguiente mientras tú apenas anotas la primera ecuación, él ya cambia de tema. Resultado, no entiendes nada, pero te deja boquiabierto. Sus clases eran como un espectáculo de magia, no sabes cómo lo hace, pero sabes que es increíble. Los alumnos salían así: creo que no entendí nada, pero siento que soy más listo. Increíble, ¿verdad? Pero funciona porque estaba haciendo algo mucho más importante, encendiendo la chispa, la curiosidad de los estudiantes. Su hambre por la física. No era el maestro más riguroso, pero sí el que más sabe encender fuego en las mentes. Con el tiempo, se forma un pequeño grupo de discípulos, gente dispuesta a perderse con él en los laberintos de la teoría, y así nace un estilo propio de la física teórica estadounidense, no por la cantidad de publicaciones, sino por la influencia. Él podía dar dirección a problemas complejos, hacer que gente de distintas ramas se entendiera. Como un director de orquesta, instrumentos desordenados, sonidos caóticos, y con un gesto, todo empieza a tener sentido. Claro, no era perfecto, su vida seguía siendo un caos, emociones inestables, relaciones complicadas, conoce a gente con ideas políticas radicales, se mezcla con el pensamiento de izquierdas. En ese momento, solo parecía ampliar círculos sociales, pero más tarde se volvería problemático. Mientras tanto, su nombre brillaba, estudiantes fascinados. Compañeros respetuosos, todo parecía subir: ciencia, carrera, mundo, todo en movimiento, hasta que, al otro lado del océano, Europa empezaba a temblar. Mitad de los años 30, tensión política, olor a guerra, científicos emigran. Ideas viajan se convierte en el nuevo centro y él está ahí. Pero, ¿qué pasa cuando la ciencia se cruza con la guerra? Cuando el que enciende la chispa se encuentra con un fuego real, pronto lo descubrirá. ¿Por qué lo eligieron a él para el proyecto más peligroso de la historia? No era el más famoso, ni el que tenía más premios. Su estado emocional era volátil, su mente vaga, pensativa, pero tenía algo que pocos: la capacidad de hacer que un grupo de genios no se destruya entre sí, y trabajar juntos en los Álamos. Eso era casi un milagro. Es 1942, el mundo arde, Europa en guerra, el Pacífico en conflicto, cada batalla consume tiempo, y el tiempo es el recurso más caro. Franklin D. Roosevelt decide actuar. El proyecto Manhattan suena como construcción de bienes raíces, pero era la creación del arma más peligrosa de la historia. El encargado, Leslie Groves, militar de pura cepa, sin poesía, sin filosofía. Solo pregunta: ¿cuándo lo tendrán listo? Revisa la lista de científicos, genios, pero problemáticos, algunos terco, otros dispersos, otros egocéntricos, y ahí está Oppenheimer, sin Nobel, sin un logro espectacular único, pero capaz de escuchar a todos, y de que todos le escucharan. Decisión tomada. Ubicación: un lugar que nadie quiere, Los Álamos, desierto. Árido y hostil, pero pronto cambia: edificios, laboratorios, dormitorios, comedor, y secretos, todo aislado, cartas censuradas, llamadas vigiladas. Hasta un hace buen día podía desaparecer. Bienvenidos al laboratorio más secreto de la historia. Llegan los científicos, algunos huyendo de Europa, otros reclutados de todo EU, todos genios. Todos difíciles. Desayuno, debate de mecánica cuántica, comida, discusión sobre neutrones, cena, filosofía y el sentido del universo. Si crees que los científicos son tranquilos, no has visto sus discusiones. Aquí no es un laboratorio, es la fábrica del destino mundial, y Oppenheimer es el coordinador. Entre ellos, Edward Teller, que piensa: si podemos hacer una bomba, hagámosla más grande. No basta la atómica,
quiere la de hidrógeno. A Oppenheimer debe empujar la bomba atómica, y a la vez calmar los ánimos. Es como cocinar mientras alguien añade chili a la olla sin parar. Tranquilo, amigo, el público no aguanta tanto picante. Pero los problemas reales no eran las personas, era la física. Masa crítica, cuánto material para que la reacción nuclear sea autosuficiente. Demasiado poco, no pasa nada. Demasiado, explota antes de tiempo. Se necesitaba equilibrio perfecto. Y el mecanismo de detonación, todo debía ocurrir al mismo instante. No aproximaciones, sincronía absoluta. Un milisegundo de diferencia, y todo cambia. Científicos calculan de día, de noche, incluso en sueños. Dicen que hasta caminando seguían con fórmulas en la cabeza. En el centro, a Oppenheimer no hace todos los cálculos, pero sabe lo que cada uno hace, como un director de orquesta: teoría a la izquierda, experimentos a la derecha, presión militar adelante, cuenta atrás. Atrás no resuelve problemas, asegura que todos resuelvan el mismo problema. El tiempo apremia la guerra. No espera noticias de Alemania, Japón, cada mensaje como un latido que acelera el corazón. Finalmente, 1945 preparados, o más bien, obligados a estarlo. Nuevo México, código, Trinity. Suena sagrado. Es mortal. Antes del experimento, nadie podía garantizar el resultado. Algunos temían que prendiera la atmósfera. Parecía ciencia ficción, pero nadie lo descartaba. Cuenta atrás. El viento se detiene. Silencio absoluto. Gente con gafas protectoras, otros mirando de frente, tal vez valentía, tal vez curiosidad. 3. 2. 1. Un instante. Una luz que hace dudar si aún estás en la Tierra. No un flash común, sino un reinicio del mundo. Luego la onda expansiva. Aire cortado, tierra temblando. Todo el sonido comprimido y liberado. De golpe un enorme hongo de fuego sube, como un sol recién nacido. Segundos de silencio absoluto. Luego respiraciones, palabras, risas, y algunos callan. A Oppenheimer observa la nube. Una frase antigua cruza su mente: me he convertido en la muerte, el destructor de mundos. No orgullo, no excitación, más bien comprensión pesada. Han tenido éxito desde la ciencia, un milagro desde la ingeniería, la cumbre desde la historia humana, un punto de quiebre. Algunos celebran, porque lograron lo imposible. Otros calculan los próximos pasos. La guerra no ha terminado. Y otros callan. Esto no es un invento cualquiera. No es un avión más rápido, ni un tanque más fuerte. Es algo que cambia la manera de existir de la humanidad. Alguien bromea: esto fue el experimento de encender fuego más caro de la historia. Sí, caro. Pero no es dinero lo importante. El problema es que el fuego ya está encendido. A Oppenheimer mira al horizonte. Sabe que esto es solo el comienzo. La verdadera pregunta surge ahora: cuando tienes este poder, ¿puedes controlarlo, o es él quien te controla a ti? Después de agosto de 1945, el mundo estaba en silencio. Pero no era un silencio tranquilo. Era como después de la tormenta, con el aire cargado de electricidad. 2 bombas atómicas habían caído. La guerra había terminado. La victoria estaba ahí. Pero no todos respiraron aliviados. Roberta Oppenheimer no. Al principio llegaron los aplausos. Los elogios. Los focos de la prensa. Lo llamaron el padre de la bomba atómica. Sonaba glorioso. Y pesado. Como si te pusieran una corona, hecha de plomo. En octubre de 1945, entró a la Casa Blanca. Frente a él, Harry S. Truman. Silencio absoluto. Sin explosiones. Sin cuenta regresiva. Solo 2 personas.
Y un problema que nadie quería mirar. Oppenheimer habló. Dijo que sentía sangre en las manos. No era metáfora. Era un peso real, tangible. Truman lo escuchó, hizo una pausa y dijo, ya no pienses en eso. Fría. Cortante. Como una puerta cerrándose de golpe. Para Truman, la guerra había terminado. Los objetivos se cumplieron. Todo debía pasar página. Pero para Oppenheimer, no era solo una página. Era el inicio de un libro entero. Empezó a cambiar. No de golpe. Despacio, como un río que cambia de rumbo sin hacer ruido. Habló en público sobre control nuclear. Cooperación internacional. No proliferación. Palabras que, en aquel tiempo, sonaban casi como herejía. ¿Por qué otra voz crecía? Más fuerte, más rápida, más agresiva. Edward Teller. No se detenía. Aceleraba. La bomba atómica era solo el comienzo. Quería la bomba de hidrógeno. Mucho más poderosa. No 10 veces más. Un salto de órdenes de magnitud. Las diferencias crecieron. Más y más. Oppenheimer decía, ya hemos ido demasiado lejos. Teller respondía, esto apenas empieza. No era un debate técnico. Era un choque de valores. Uno preguntaba, ¿podemos hacerlo? El otro, ¿debemos hacerlo? La tensión aumentó. Las reuniones se volvieron discusiones. Las discusiones, enfrentamientos. Compañeros de años, ahora miraban en direcciones opuestas. Algunos decían que Oppenheimer había cambiado. Que se había vuelto indeciso. Débil. Poco realista. Otros pensaban que simplemente veía lo que los demás aún no veían. Un chiste frío circulaba, construyó la bomba atómica y ahora se opone a mejorar la iónico. Y cierto. Oppenheimer sabía la contradicción. Abrir la puerta de la ciencia era fácil. Cerrarla, casi imposible. Aún así, intentó hablar. Hacer algo. Aunque nadie quisiera escuchar. Se colocó en un lugar extraño. Creador y advertencia al mismo tiempo. El mundo no se detuvo. La Guerra Fría se asomaba en el horizonte. Nuevos enemigos. Nuevas carreras. Nuevas ansiedades. En ese contexto, la prudencia parecía retraso. La reflexión, pérdida de tiempo. Oppenheimer estaba ahí. Solo. Lúcido. Encendió una luz. Ahora temía que se convirtiera en un fuego fuera de control. El problema ya no era técnico. Era humano. ¿Cómo usaría la humanidad ese poder? ¿Se detendría a tiempo? Nadie tenía la respuesta. Ni él. 1954. El aire estaba diferente. No era tensión de laboratorio. Era hostilidad. Invisible. Filtrándose por todas partes. La Guerra Fría ya no estaba fría. Oppenheimer estaba sentado. Sin pizarras. Sin fórmulas. Solo mesas, papeles y ojos observando. Comenzó la audiencia. Oficialmente, revisión de seguridad. En realidad, juicio encubierto. No era un tribunal, pero el aire pesaba más que en uno. Preguntas sobre el pasado. Sobre amigos. Opiniones. Pensamientos. Se revisaron decisiones antiguas, círculos sociales, inclinaciones políticas. Lo pasado nunca pasa. Se reinterpreta. Se amplifica. Se usa de nuevo.
Él respondió con calma. Un poco cansado. Sabía que no se trataba solo de hechos. Se trataba de posturas. Aparecieron nombres familiares. Colegas de antaño. Testificaron. No para apoyar, sino para cuestionar lo más doloroso, la oposición de los propios compañeros. Teller también apareció. Contenido. Racional. Claro, ya no confiaba plenamente en Oppenheimer, palabras ligeras, pero caían pesadas. Aceptar críticas de rivales es una cosa. De colegas, otra. Como cortar un lazo formal. La audiencia duró semanas. Documentos crecían. Discusiones se intensificaban. Los medios prestaban atención. La opinión pública fermentaba. Algunos lo apoyaban. Otros dudaban. La historia cambió. El héroe nacional se convirtió en riesgo para el país. La transición fue rápida. Menos de 10 años. Finalmente, revocaron su autorización de seguridad, no más acceso a secretos cruciales. No más decisiones estratégicas para alguien en el centro, no era degradación. Era sacarlo del tablero. Sin explosiones. Sin cuenta regresiva. Pero impacto enorme. Algunos dijeron, medida de seguridad. Otros, victoria política, un dicho que se repetiría, no fue la ciencia la que lo derrotó, sino la política, irónico. Un hombre que cambió el mundo con ciencia. Finalmente moldeado por fuerzas no científicas. La audiencia terminó. Oppenheimer salió. Afuera, el sol brillaba. La vida continuaba. Pero su mundo ya no era el mismo, ya no era el solucionador del frente. Ahora era sospechado y limitado. Muchos empezaron a tomar distancia. Por precaución o realismo. En esos tiempos, acercarse demasiado era un riesgo. No fue encarcelado. No desapareció. Pero sí, de cierto modo, aislado. Una forma moderna de decir, no te necesitamos más. De héroe nacional a riesgo nacional. Menos de 10 años. De estar en la primera línea de la historia a ser empujado a la periferia. Pero la historia no termina lejos de eso, algunas preguntas no desaparecen porque alguien salga del escenario, al contrario. Apenas comienzan. Después de la explosión, el mundo no terminó. Pero las reglas sí cambiaron. No fue un cambio lento. Fue de la noche a la mañana, como si aún tuvieras un mapa antiguo y el terreno ya hubiera sido redibujado. Llegó la era nuclear. No era un lema, era un estado. Un estado en el que nadie se atrevía a moverse sin pensar dos veces. La Guerra Fría comenzó. No hubo disparos masivos, pero tampoco hubo paz real. Todos observaban, calculaban, esperaban. Estados Unidos por un lado, la Unión Soviética por otro. Tú construyes uno, yo construyo otro. Tú mejoras, yo mejoro. Sonaba a competencia, pero el premio no era un trofeo, era sobrevivir. De ahí surgió la lógica del equilibrio del terror. Básicamente, no te ataco, no porque sea bueno, sino porque tú también puedes atacarme. Suena absurdo, pero en ese tiempo era lo más estable que había. El mundo entró en un equilibrio extraño. Nadie se atrevía a mover ficha primero. Porque un paso en falso podía ser el último. Lo llamaron equilibrio del terror. Directo y nada romántico. En las escuelas, los niños iban a clase. En las ciudades, la gente trabajaba. Todo parecía normal. Pero bajo tierra,
envases y silos de lanzamiento, algo siempre estaba listo para activarse. Era una forma de vida nunca antes vista. Vivías tu día a día, pero con la sombra de que todo podía acabar en cualquier momento. Y todo esto comenzó en aquel instante en que la humanidad partió el átomo. Pero el problema no era solo político. También era científico. Un dilema empezó a crecer: los científicos deberían ser responsables de las consecuencias de sus descubrimientos. Antes, la ciencia era simple: descubres una ley, formulas una teoría, pruebas, terminas. Ahora, un solo experimento podía cambiar el mundo y afectar generaciones. ¿Dónde estaba la responsabilidad? ¿En quién descubre? ¿En quién usa? Algunos decían: la ciencia es neutral, como un cuchillo. No es bueno ni malo, todo depende de quién lo use. Sonaba lógico, pero la realidad nunca es tan simple. ¿Por qué sabes que tu investigación puede ser usada de cierta manera? Continúas. Si paras, otro continuará. Y si otros continúan, pierdes el control. Era un dilema sin solución perfecta. Algunos seguían, creyendo que el conocimiento en sí tenía valor. Otros dudaban al ver las consecuencias. Y ahí estaba Roberta Oppenheimer, justo en el centro de todo esto. No fue el primero en plantear la pregunta, pero sí uno de los más calificados. Él había visto todo, de la teoría a la explosión, de los cálculos a la realidad. Por eso cada palabra suya tenía peso. Pero el mundo no se detiene por dilemas complejos. La tecnología avanzaba, y rápido. La energía nuclear misma era una espada de doble filo: una cara brillaba, la otra estaba en sombra. Por un lado, la luz, energía nuclear para generar electricidad. Impensable, pero real. Ciudades enteras con energía estable, eficiente y casi sin emisiones. Una carta ganadora para el problema energético. Por otro lado, la medicina. La misma tecnología permitía imágenes precisas y tratamientos de cáncer. El átomo dejaba de ser amenaza y se convertía en herramienta. Pero otra cara de la misma moneda: armas. Una bomba podía destruir una ciudad entera. Mismo principio, mismo material, distinto uso. No es bueno ni malo, es poderoso. Y la cuestión era cómo los humanos usarían ese poder. Algunos bromeaban: esta tecnología es demasiado justa, todos corren el mismo riesgo. Humor negro, pero cierto. La espada de doble filo no se elige de un lado, se acepta que ambas caras existen. Con el tiempo, lo nuclear se volvió símbolo. Cine, novelas, noticias, nuclear se convirtió en palabra clave. ¿Qué representa? Destrucción, poder, miedo, control. Cada persona daba su respuesta. En el centro de ese símbolo, aparecía siempre un nombre: Roberta Oppenheimer. No solo un científico, sino un ícono. Símbolo de curiosidad humana: quieres saber, exploras. Símbolo de poder: puedes hacerlo, lo haces. Símbolo de costo: ganas algo, pierdes algo. Su historia se contaba de mil formas: héroe, tragedia, advertencia. Como un espejo, cada quien ve lo que quiere ver. Valentía, arrepentimiento, contradicción. Esa complejidad es la que mantiene vivo el debate. Porque el problema sigue. Y seguirá. Cada vez que la tecnología avanza, cada vez que surge un nuevo poder, volvemos a enfrentar la misma pregunta:
estamos listos para asumir las consecuencias. Esa luz ya apareció. No es normal, ni suave como una lámpara, ni breve como un relámpago. Es una luz que rasga la oscuridad. El mundo no hizo ruido al verla, pero la historia cambió para siempre. Años después, al mirar atrás, todo parece distinto desde ese instante. Oppenheimer estaba allí, en el origen de esa luz. No fue el único, pero sí el más complejo. Genio, capaz de ver estructura en el caos, dirección en la abstracción, y organizar mentes brillantes. Pero también contradictorio, impulsaba la tecnología más extrema y, al mismo tiempo, era el primero en cuestionarla. Como alguien que pisa el acelerador y pregunta, ¿dónde está el freno? A veces da risa, como cuando terminas un proyecto a medianoche, feliz de entregarlo y al día siguiente cuestionas toda tu vida. Pero su proyecto no era un trabajo, era el mundo. Y luego estaba el arrepentimiento, profundo, no solo si supiera, no lo haría. Sabía que si no lo hacía él, alguien más lo haría, en otro momento. Saber no alivia la carga. Así se convirtió en algo único. No un héroe puro, ni un villano sencillo. Más bien un recordatorio constante, alguien que siempre plantea la misma pregunta: cuando tenemos poder, ¿cómo lo usamos? Cuando podemos cambiar el mundo, estamos preparados para asumir lo que venga. Esa luz ya brilló. No desaparece. No se olvida. Queda como marca, señalando hasta dónde hemos llegado. Y la puerta que Oppenheimer abrió sigue ahí, ni cerrada ni completamente abierta. Hasta hoy, seguimos sin saber si debemos cruzarla. Las personas que realmente cambian el mundo suelen ser aquellas que simplemente han pensado un paso más que los demás. Si esta historia te ha hecho reflexionar un poco, dale me gusta, síguenos y guárdala para más tarde. Nos vemos en el siguiente personaje, hasta pronto.